Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asufin, bienvenido. Muy buenos días. ¿De qué préstamos? Estamos hablando de pequeños préstamos, en realidad, que uno se los encuentra cuando está navegando, ¿no? Que recurre a ellos y que tienen una letra pequeña que te lleva a llegar a pagar hasta casi el 50% en intereses. Efectivamente, son préstamos que su reclamo viene. En ocasiones el primer préstamo es gratis, pero entras en el círculo de pedir los siguientes ya con coste, y el reclamo es que no te vienen tipo de interés, sino que te vienen un préstamo de 300 y devuelve 330 euros, ¿no? Entonces puede parecer muy barato, pero claro, el problema es que estamos hablando de préstamos a 30 días, con plazos muy cortos, y en los cuales el riesgo, como lo habéis dicho muy bien, es que llegando a un plazo tan corto sin que yo haya podido solventar esa necesidad, ese dinero para devolverlo, pues empezamos a acumular unas penalizaciones que multiplican, ¿no? Es muy normal encontrarnos que empiezan a penalizar a un 1% diario, ¿no? Entonces nos encontramos que un préstamo de 300 euros pues puede superar claramente los 1.000 euros en 3 meses de no haberlo devuelto. ¿Quién recurre a estos préstamos? ¿Y ha crecido el número de personas que recurren a este tipo de microcréditos, Antonio Luis? Pues sí, en los estudios que estamos haciendo en Asufin, tanto de préstamos específicos como en nuevas formas de financiación, vemos que están creciendo. Y están creciendo porque sobre todo acuden quien está expulsado del sistema financiero tradicional y se encuentra con problemas. Desde estar en un registro de morosos como ASNEF y que te nieguen un préstamo, o que bueno, pues no tienes acceso ya a una tarjeta de crédito, y ves que al final no puedes pagar tu recibo de la luz, tienes un imprevisto para arreglar tu coche y vas a la desesperada, coges estos préstamos, y el problema es que empiezan a hacerse pelota, y muchas veces es que para no llegas a ese préstamo pides otro para cubrir el primero, ya tienes dos en la siguiente, y al final consigues un endeudamiento que supone un problema muy grave, ¿no? Y además esos tipos de interés dan pocas opciones de poderlo reclamar judicialmente, porque al final son cuantías tan pequeñas que hace que el consumidor pues decida no hacerlo, ¿no? Con lo cual la indefensión es mayor. Enseguida pasamos a si efectivamente lo explican. Hay una letra pequeña que uno debe leer cuando contrata esos préstamos, o no, o se lo encuentra de sorpresa, con lo cual eso se podría ¿no? considerar como un delito. Pero antes de eso, estamos hablando, dice, de incluso pagar recibos. O sea, se utiliza para pagar recibos porque no tienes el dinero para poder hacerlo, no para pagar pues objetos que compres, yo qué sé, un electrodoméstico que se puede pagar aplazado. No ese es el caso. Es para recibos mensuales. Los más peligrosos y con los tipos de intereses más abusivos suelen ser préstamos para imprevistos. Sí que es cierto que algunos tienen campañas de publicidad muy agresivas, ¿no? En el cual pues cumple tus sueños hoy, que ya lo pagarás más tarde, que lo tengo de forma inmediata en mi cuenta, pero lo cierto es que la realidad es que suelen ir a quien más lo necesita, ¿no? Con lo cual el drama vamos a ser un drama muchísimo mayor, ¿no? Entonces al final el que tiene su nómina siempre puede ir a su banco, pedir un anticipo de la misma, y siempre tiene pues instrumentos y posibilidades muchísimo mayores que lo que tiene el que recurre a estas empresas, que no son bancos, no están supervisados, muchas están en el extranjero y ni tienen ni oficina en España, y que bueno, en España cualquiera puede dar un préstamo, una persona privada puede dar un préstamo, y aprovechando eso mismo, pues bueno, pues es ese negocio que sí que es cierto que se ha condensado, que no hay tantas empresas como había antes, pero lo que dices muy bien, es a la hora de buscar en Google necesito dinero, es lo primero que te suelen aparecer, ¿no? Y ahí viene su peligro. Por lo tanto, reclamar no lleva a ninguna parte. No puede reclamar diciendo, no, a mí es que esto no me lo hayan explicado, esto no viene en lo que yo he firmado. ¿Puede seguir ese camino o se va a encontrar con un muro al otro lado? No, reclamar puede perfectamente, porque al final esto tiene una correlación en tipos de interés, y son tipos de interés claramente que son usurarios, ¿no? Lo que aprovechan estas empresas es que al final son préstamos tan pequeños que muchas personas por 300, 400, 500 euros no se meten en una reclamación, ¿no? Y entonces es lo que aprovecha el sistema bastante peor, porque los tipos de interés, estamos hablando de tipos de interés de 5 dígitos claramente, tipos de interés que superan el 5.000% e incluso el 10.000% si nos vamos ya a temas de impagos, ¿no? Un 1% de deuda diario, calculémoslo en términos anuales, es una cantidad pues muy elevada. Además son tipos de interés que acumulan. Ese interés que me ha generado en el día 1 me corre para que tenga mayor interés a pagar en el día 2, ¿no? Y es un problema muy grave, ¿no? Entonces, la solución es intentar
que el sistema financiero cubra a todas las personas, ¿no? Los que tengan más o menos posibilidades, y que también por el lado del cliente pues intentemos ser lo más responsable para hacerlo. Si pedimos una cantidad, pues debemos procurar saber que es algo pues para una necesidad específica y que vamos a poder devolverla en el futuro, ¿no? Porque el problema principal es ya no solo es el tipo de interés inicial, sino esos impagos que llevan al final pues a tener una deuda que luego se suele perseguir de forma muy agresiva, porque se suele vender a empresas que compran deudas y luego te persiguen telefónicamente, te incluyen en registros de morosos y al final acaba siendo una pesadilla para el consumidor. Muy rápido, para quienes nos estén viendo, ¿de qué tipo de préstamos estamos hablando? ¿Qué consejos se pueden seguir para no caer en ellos? ¿O cuáles son los que se decir por ahí no vas bien? Pues los minicréditos, en el momento en el cual tenemos que siempre mirar la TAE. No nos llevemos a atención, oye, que es que solo tengo que devolver 30 euros por pedir 300, que puede parecer 30 euros poco, sino verlo en TAE para compararlo con otras alternativas. Intentar siempre solucionarlo con nuestra entidad financiera y ver las que hay, y si no es posible, pues y en estos momentos que están viniendo ya más duros económicamente, pues siempre la ayuda de personas de nuestro alrededor es mucho más conveniente, ¿no? Y si, bueno, pues tenemos cualquier tipo de problema, pues ver las posibilidades que tenemos de reclamar, ¿no? Hay que mirar siempre la letra pequeña, mirar cuál es el coste real de la operación y tener pues mucho cuidado, ¿no? Y si vamos al final no tenemos más remedio y lo vamos a pedir, pues buscar que cuando llegue el vencimiento tener la cantidad para poder devolverlo. Pues atentos a estos consejos. Una cosa más, me acompañan, como sabe, varios colaboradores y Juan Delgado quiere preguntarle también algo. Lo primero, Antonio Luis, felicitarte por cómo lo has explicado. Creo que lo has dicho de una manera muy sencilla, muy clara. Yo te quería preguntar, el sistema financiero pues tiene unas normas jurídicas. A mí lo que estás diciendo me suena a los prestamistas pues de las películas, que si no luego te dan un mamporro, ¿no? Si no pagas en las películas clásicas, sobre todo. ¿No existe usura o no está esto cercano a lo que sería la usura? Claramente, hemos visto sentencias de otros productos regulados, como es la tarjeta revolving, que por estar muy por encima del préstamo al consumo y la tarjeta normal se considera usura. Y seguramente el 100% se ganarían en los tribunales. El problema es la indefensión que genera, porque muy pocos reclaman. Al final son cantidades muy pequeñas y que, bueno, pues se llega a un acuerdo o intenta sobrevivir sin ellas, ¿no? Entonces, pues ese es un problema pues bastante importante, ¿no? Entonces, sí, es usura claramente, y lo que dices es que al final la figura del prestamista privado existe en España. Y la ley de usura es una ley del siglo XIX que sigue vigente, que sigue en el Código de Comercio. Entonces, el problema es que tú y yo podemos hacernos un préstamo y tener unas condiciones y poder prestarnos directamente, no tener un dinero en depósito, ¿no? Eso entonces da mucha libertad a que todo tipo de empresas opere. ¿Cuál es el problema? Pues la indefensión del consumidor. Al final, por pocas cantidades que tenga, pues lo que conlleva es que no voy a ir a un juzgado por ello, no me voy a preocuparme por 300 euros. Y al final genera, en vez de darte un mamporro, te dan un mamporro digitalmente, porque lo pasan a una empresa de reclamaciones de deuda y te están llamándote a ti, averiguan el teléfono de tu familia, de tus padres, y llegan a situaciones incluso de acoso, ¿no? Cuando no se consigue esa devolución. Pues Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asufin, muchas gracias por habernos atendido en aquella hora. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen día. Bueno, pues esto es muy serio, ojo con esos préstamos, que además de que se paga mucho más de lo que se pide, si no lo haces porque no has entendido bien o no te lo han explicado bien lo que te están dando, luego te pueden estar mareando de una manera, un acoso y derribo, por lo que está contando. Yo creo que hacéis muy bien, es un servicio público muy bueno, porque bueno, es una forma de que abramos los ojos, ¿no?, ante una realidad engañosa por parte de unos que juegan a engañar. Evidentemente hay unas artimañas, lo ha explicado muy bien, de una parte que saca rédito de la angustia de la otra, que es donde yo quería ir. Vivimos un momento que muchas personas tienen una ansiedad de no tener recursos, de no llegar a fin de mes, de no pagar la luz, de tener unos niños que no tienen lo necesario. Y claro, la ansiedad, aquí tenemos una psicóloga, te lleva a la irreflexión.
y te lleva a perder las barreras y a estar más precavido. Entonces, en ese magma y en ese caldo de cultivo es donde navegan y pescan los pues puntos suspensivos, por evitar un calificativo despectivo que puede sonar mal, que se aprovechan precisamente de esa necesidad y de esa ansiedad para sacar beneficio. Patricia, porque además estaba contando el responsable de Asufin de cumple tus sueños, o sea, te van, ¿no?, como embauchando, consigue lo que quieres. Exacto. Pero le das al clic y ahí ¿no? Y ya las fastidiado, vamos. Yo creo que por un lado cualquier conducta que sea abusiva tiene que estar regulada por la ley. No sé cómo esto de que hay en internet no se le consigue meter mano. Y luego, por otro, hay gente completamente desesperada, es verdad, con su situación económica, pero también es cierto que estos microcréditos muchas veces se piden para compras, como puede ser preparar una comunión o de verdad, un teléfono de última generación que tú crees que necesitas tener. Entonces también hay que pedirle a la población una conducta responsable con el consumo. Si no puedes permitirte una comunión que vale 3.000 euros, pues igual hay que hacer una comunión de una merienda en casa. O si no puedes permitirte este año unas vacaciones que valen no sé cuánto, pues igual este año no nos podemos ir. O nos podemos ir un fin de semana al Pirineo. Entonces cuidado, porque hay gente que de verdad que pide estos microcréditos por necesidad, porque si no, no pueden pagar, como los recibos, porque dice que hay casos de recibos. Exactamente, pero hay otra que lo utiliza para compras que no son necesarias. Yo sé que cada persona tiene sus valores y sus prioridades, pero que tenemos que hacer una pequeña reflexión con esto del consumismo, porque hay microcréditos que dicen, venga, 500 euros y le compro al niño por su comunión la PlayStation o lo que sea. Y no hace falta, y no hace falta. Juan. A mí que me ha tocado viajar por el mundo en ocasiones por países, pues digamos, que llamamos aquí el tercero o a veces incluso del cuarto mundo, ahí están en los supermercados que venden comida normalmente y luego al lado tienes a puestos de gente que vende una cabra troceada porque la trocea él. Esto es el mercado formal y el informal. Bueno, pues esto de lo que estamos hablando ahora es el mercado informal y está pasando en España, está pasando en el siglo XXI, en el año 2022. Yo sí que les pongo calificativo, son buitres. Buitres. Buitres claramente porque van a las personas que no tienen nada. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que no tiene nada? ¿Cómo le vamos a pedir que sea la letra pequeña? Es absolutamente imposible. Y en muchas ocasiones no es tanto por hacer caprichito que las habrá, por la comunión, por el tal. No, a veces es para tapar otro crédito. Estamos hablando de gente que seguramente no puede recurrir, como muy bien decía Antonio Luis, a un anticipo de la nómina, a un préstamo, digamos, más formal, más serio, podríamos decir. Entonces, claro, estos buitres lo que hacen es aprovecharse de esa situación que es la gente más indefensa. Entonces lo único que podemos hacer es pedirle también nuevamente a los poderes públicos que lo eviten. Y que lo eviten porque es ilegal. O sea, la usura no puede tener lugar en nuestra sociedad.